estos momentos lindos, ¿no? que realmente estamos pasando, ¿no? En la presencia del Señor. Y qué lindo, ¿no? Poder recordar en este tiempo lo que significa, ¿no? Lo que Cristo hizo en la cruz, lo que ocurrió, ¿no? Y que esto tenga un valor, que esto tenga una experiencia en cada uno de nosotros, ¿no? Para que tenga valor todo esto, ¿no? Como decía Alexis, quizás para muchos es un feriado, ¿no? Para creo que la mayoría pudimos descansar, pudimos disfrutar, tuvimos unos tiempos para pasar quizás en familia. Pero esto de la Pascua también tiene un significado, ¿no? Mucho más profundo para nuestras vidas. Y bueno, justamente vamos a estar compartiendo, ¿no? Brevemente un poco sobre la Pascua y algo que cuando estaba preparando este mensaje podía ver un ciclo. Vemos el pecado, vemos el juicio, un sustituto y una liberación. Pecado, juicio, sustituto y liberación. Y un poquito el mensaje va a andar, ¿no? Por acá cuando cantábamos todos juntos la primera canción, Alabaré a mi Señor, ¿no? Decía, recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Y bueno, un poquito va a estar centrado por ahí el mensaje, ¿no? Por lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Y cuando uno mira, ¿no? todo esto, ¿no? Lo referente a la Pascua, podemos ver los atributos de Dios. Podemos ver a Dios mismo obrando, donde podemos ver a un Dios de ira, donde podemos ver a un Dios de justicia, un Dios de juicio, pero también podemos ver a un Dios de misericordia, un Dios de amor inagotable. Y para poder comprender un poquito más, ¿no? Sobre lo que es la Pascua, en esta semana estuvieron compartiendo, tanto en la reunión de oración, Daniel estuvo compartiendo, después en los devocionales diarios también, Daniel, Alexis, estuvieron compartiendo, ¿no? Bastante, ¿no? Sobre esto, sobre la Pascua, y la verdad que podemos aprender tantas cosas, ¿no? La palabra del Señor, Dios, todo lo que respecta a todo esto es insondable. Siempre podemos ver distintos aspectos, distintos puntos de vista, distintas cosas que nos pueden marcar y que el Señor, ¿no? Puede tocar nuestro corazón. Y como para comenzar, ¿no? Un poquito poder ver cómo se origina la Pascua. Seguramente muchos conocemos, pero está bueno poder repasar como para poder comprender un poquito más. El origen de la Pascua no se da cuando el pueblo de Israel se encuentra esclavo en Egipto, ¿no? Después de unos 400 años de haberse salvado, ¿no? por José, ¿no? Y bueno, poder salvarse del hambre. Después de 400 años se vuelve un pueblo tan numeroso donde los egipcios, ¿no? Comienzan a esclavizarlo, donde lo empiezan a torturar y ellos empiezan a clamar a Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo desde el primer capítulo. Entonces vemos cómo ellos empiezan a clamar a Dios porque los egipcios los estaban torturando, los estaban esclavizando. Entonces, ¿no? En ese contexto es donde Dios levanta a Moisés, ¿no? A ese libertador, para que vaya junto con Aarón, para que saquen al pueblo de esa esclavitud de Egipto. Faraón se niega, Faraón, ¿no? Se niega. Y Dios permite que Faraón se endurezca, ¿no? Y acá empezamos a ver el pecado. Empezamos a ver cómo el pecado cauteriza el corazón. El pecado empieza a endurecer tanto el corazón del ser humano que parece que no quiere cambiar. Su orgullo parece que se va a quedar ahí siempre. Y Faraón se niega a dejar libre a este pueblo, al pueblo de Israel. Entonces, Dios comienza a enviarle plagas, ¿no? Empieza a enviarle, termina enviándole 10 plagas, de las cuales, ¿no?
cada una iba destruyendo y hundiendo cada vez más a Egipto. Fíjense en lo que hace el pecado. El pecado cómo destruye. El pecado cómo cauteriza a las personas, que de a poquito una cosa lleva a otra y le empieza a destruir. Entonces Dios decide enviarle una última plaga, ¿no? La última plaga, ¿no? sobre Egipto, que es la muerte de los primogénitos egipcios y de todo ganado. Dios había decretado esta última, este último juicio. Fíjense, en el pecado deriva en un juicio de parte de Dios. Y este juicio, ¿no? Que era esta última plaga, era la muerte de todo primogénito. En las anteriores plagas, el pueblo de Israel no tenía que hacer nada. Tenía que simplemente estar expectante, ¿no? Y lo que Dios fue haciendo en cada una de las 9 plagas anteriores. Pero en esta última plaga, el pueblo de Israel tenía que hacer algo. Y ahí es donde los israelitas, ¿no? Viene la orden de parte de Dios en Éxodo capítulo 12, donde Dios le dice que tenían que sacrificar un cordero o un cabrito, y según la cantidad de personas tenían que seleccionarlo el día 10 del mes de Nisan, y el día 14 lo tenían que sacrificar. Y bueno, era todo un ritual que cuando uno empieza a investigar cada paso, cada cosa de ese ritual, podemos entender los significados del Nuevo Testamento, los significados de Cristo. Pero simplemente quería centrarme en esto, ¿no? Que los israelitas tenían que sacrificar un cordero o un cabrito. Esto era creer o reventar, ¿no? Como la famosa frase, ¿no? Creer o reventar. Nunca había pasado antes. Y viene Moisés con esta idea, ¿no? Que se le había dado el Señor, ¿no? Que tenían que sacrificar un cordero y con esa sangre tenían que rociar los 2 postes y el dintel. ¿Creer o reventar? Con esta sangre debía ser rociada donde tenían que comer el animalito asado, no se tenía que comer hervido, se tenía que comer asado, esa era lo que Dios le había dicho, y tenía que comerse con hierbas amargas y pan sin levadura, que eso, lo de los panes sin levadura, vamos a verlo después, seguramente varias mujeres creo que estuvieron ahí amasando y trabajando, así que bueno, eso Mario después lo va a estar compartiendo. Pero este era el plan. Los israelitas tenían esta orden de parte de Dios, que tenían que sacrificar un cordero o un cabrito, y esa sangre tenía que ser rociada en los postes y en los dinteles de cada puerta. Dios, esta noche del día 14, envía esa plaga, ¿no? Esa última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Y bueno, ¿qué era lo que pasaba? El ángel de la muerte dice que recorrió todo Egipto. Las casas donde estaba esa marca, él pasaba de largo, que eso es lo que significa Pascua, pasar de largo. El ángel de la muerte pasaba de largo esa casa y el primogénito de esa casa se salvaba. No así, ¿no? Que pasó con los egipcios, que mueren todos los primogénitos de todos, y bueno, también muere el hijo de Faraón, lo que ahí Faraón, ¿no? Ese corazón tan endurecido, tan orgulloso, decide darle libertad al pueblo, y entonces dejan salir al pueblo de Israel. Dios le dice que esta Pascua tenían que celebrarla todos los años. ¿Y cuál era entonces el recordatorio de la ceremonia de Pascua? En Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 26, dice: entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia, no? La Pascua. Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Ese era el recordatorio, ¿no? De la Pascua judía. Lo que Dios había hecho por cada primogénito
de los israelitas, dejando así esa oportunidad. Pero fíjense en que ellos tenían que hacer algo. Y alguien tenía que morir. Ese era el juicio. El pecado, el juicio de Dios sobre el pecado. Alguien tenía que morir. En el caso de los israelitas, tuvo que morir un corderito y ese juicio pasó por alto esa casa. En el caso de los egipcios no había muerto nadie, moría el primogénito de los egipcios. Cuando vamos a la Pascua cristiana, ¿no? Cuando vamos a Cristo, podemos comprender, ¿no?, todos estos ejemplos y todos estos símbolos, lo que Dios cumple en Cristo. Cuando Jesús en Lucas 22 dice, cuando llegó la hora, ¿no?, un pasaje que ya lo estuvieron leyendo, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Sigue, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Vemos el pecado, vemos la justicia de Dios sobre el pecado, el juicio de Dios, vemos un sustituto y vemos la liberación en el pueblo de Israel. Esto era figura de lo que Dios iba a hacer en Cristo. Lo que Dios hizo en aquella Pascua judía era para los israelitas. Ahora en Cristo, esto lo hace para cada uno de los que creemos, para cada uno de la humanidad. Vemos lo mismo, el pecado, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Y el juicio de Dios tiene que caer sobre nosotros. El juicio de Dios tiene que caer sobre nosotros. Pero gracias a que hay un sustituto, podemos tener una liberación, un perdón, una salvación. Quería leer en Colosenses capítulo 2, cuando Pablo dice estas palabras. Colosenses capítulo 2 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida en Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y dice el versículo 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cuando Jesús es clavado, se puso el cargo que él tenía, que por eso lo crucifican, es porque él se autoproclamaba Dios. Este es Jesús, el rey de los judíos. Pero esa cruz era para nosotros, porque todos tenemos un acta. En esa acta tendría que estar José Montenegro, mi nombre, hizo esto, este pecado, esto. Y yo tengo esa acta y tengo que decir, es verdad, esto es mío. Y así cada uno de ustedes tiene un acta, su nombre y cada uno de sus pecados. Pero ¿qué dice? Él, Cristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Esa acta, eso que te condenaba, Cristo lo clava en la cruz y el juicio de Dios cayó sobre Jesús. Y entonces, ahora Él se vuelve
nuestro sustituto, cuando en esa cruz tendríamos que estar nosotros. Y decir, José Montenegro, este es el cargo. Y sí, el juicio de Dios tiene que caer sobre mi cabeza. Pero Jesús dice, no, yo me voy a poner en tu lugar. Por eso la sangre de Cristo es derramada en mi lugar. La sangre de Cristo es derramada en el lugar de cada uno de ustedes. Él es el sustituto y gracias a Él Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El pecado, el juicio, un sustituto y hay liberación. Qué preciosa, que es la sangre de Cristo. Decía una canción que cantamos, ¿no? Una canción que tiene sus años. Mis pecados llevó en la cruz, donde murió. Ahí donde Él murió en esa cruz, ahí quedó clavada el acta de cada uno de nuestros pecados que pesaba y que nos condenaba. Pero ahí en la cruz Él se puso en nuestro lugar para que por ese acto tengamos liberación, tengamos perdón, tengamos vida eterna. Quiero invitarlos a cantar una próxima canción que van a estar tocando los chicos, ¿no? Y nos habla de esa preciosa sangre. Y quiero invitarte a que esa sea tu oración, mi oración. Y si hay alguien que todavía no tiene esta experiencia, que esta noche pueda hacer, que pueda sentir esa experiencia, ese perdón de sus pecados, de ese sustituto que se puso en su lugar por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.